El Señor les bendiga, amigos, sean todos bienvenidos a otro programa de preguntas y respuestas. El día de hoy estamos trayendo un estudio del libro de Génesis. Si ustedes se recuerdan, hemos estado trayendo durante todo el año estudios de este libro y en esta oportunidad vamos a estar estudiando el Génesis, el capítulo 45. Hay un mensaje muy profundo, muy hermoso en este capítulo y había tenido problemas técnicos y por eso no se había podido grabado cuando lo estuvimos haciendo, así que dije, no, tengo que volver a grabarlo porque hay un mensaje muy hermoso en este capítulo y yo sé que el Señor quiere que escuchemos acerca de esto, que escuchemos acerca de este mensaje. Así que, como siempre, les doy las gracias por acompañarnos. Les doy un saludo a todos los amigos que nos miran en diferentes países. Tengo entendido que nos miran de El Salvador, nos miran de Guatemala, en México, también en Perú. Manda un saludo también allá a nuestros hermanos de Perú. Tenemos una hermana que siempre les comparte estos programas a su hermana allá en Perú. Así que me parece que su nombre es Madeleine. Un saludo para usted allá en Perú. Gracias por escucharnos y también le pido que también usted comparta los programas y así en muchos lugares. Carmen Elena en El Salvador, Claudia en Guatemala. Tenemos muchas personas que nos están siempre recordando. Arturo en El Salvador, que siempre nos recuerdan que les estemos mandando siempre los mensajes. Leonel también, que siempre nos sintoniza. Así que saludo a todos ustedes, a mis padres también, y si se me quedan algunos, no se enojen, pero no podemos hablar acerca de todos, pero a todos muchas gracias por siempre sintonizar el programa y gracias por compartirlo. Vamos a orar para darle inicio a este programa. Padre Celestial, te damos gracias, mi amado Señor, por este tiempo que nos das y nos permites, Padre Celestial, de hablar de tu palabra. Gracias, Señor, porque es tu voluntad de que este mensaje que está aquí, Señor, escrito en este capítulo, Señor, tus hijos lo escuchen, Padre. Es tu voluntad, Señor, porque hay palabra profunda aquí, Señor. Hay mensaje profundo que quieres que entendamos. Ayúdame, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, a que esta palabra pueda ser llevada, pueda ser compartida, este mensaje. Ayúdame que yo únicamente sea ese vaso que tú uses para poder hablar, Señor. Usa mis labios, usa mi mente, trae memoria, testimonios, Padre. Ayúdame, Señor, para que yo solamente pueda hablar, pero seas tú quien pongas la palabra en mi boca, Señor. Y toca los corazones de aquellos hijos que estarán escuchando, Padre, que serán el día de hoy redimidos, Padre, de una vez por todas, de esa culpa que los acecha y del que el enemigo se agarra para poder retenerlos, Padre. En el nombre de Jesús oramos, atamos y reprendemos a todo espíritu inmundo, Padre, que quiera venir, a todo espíritu que se mueva, Padre, que no quiera que nosotros hagamos este mensaje, que llegue, que abran los oídos tus hijos. En el nombre de Jesús lo atamos, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Entonces, vamos a estar hablando, como les digo, de este capítulo. Si ustedes no han leído el capítulo número 44, que es el anterior, yo les recomiendo que lo hagan, que vayan y lo lean para que puedan entender un poco más. Yo les voy a dar un poquitito el resumen de lo que estaba ocurriendo en el capítulo 44. Y es que recuerdan que hay una gran hambruna en la tierra en los tiempos de José. Estamos estudiando el libro de Génesis y la vida en este momento de José, de sus hermanos y de Jacob. Y hay una gran hambruna en toda la tierra, dice. Y entonces el único lugar en donde hay alimento es en Egipto, gracias a que el Señor le dio a José la habilidad de saber qué hacer para poder tener y almacenar ese grano, ese alimento, para poder salvar a la humanidad. Entonces están los hermanos de José que llegan
hasta esta tierra sin ellos saber que aquel egipcio, según ellos, ¿verdad? Aquel segundo después de Faraón, es aquel egipcio que ellos miran, es su hermano. En realidad no es un egipcio, pero ellos lo miran vestido como un egipcio y con el poder y la autoridad que tiene después de Faraón. Imagínense, el segundo después de Faraón. Entonces, ellos creen que es un egipcio, y José manda a ponerle a sus hermanos el dinero que ellos llevaban para pagar por los alimentos, manda a ponérselos en los costales. Y luego con esto, él deja preso a uno de sus hermanos. Estos se van, pero recuerdan de que algo con lo que ellos siempre cargaron es con la culpa. Ellos dicen, algo, si esto está pasando es por lo que hicimos contra nuestro hermano, porque según ellos José está muerto. Ellos saben pues que lo vendieron y no conocen el destino de él, pero se imaginan que está muerto, llegando a una tierra desconocida como un esclavo. Ellos se suponen que ya él murió, pero ellos cargan con esa culpa, porque si lo vemos en el capítulo 40 lo hacen ver. Entonces José les dice de que vayan y traigan a su hermano Benjamín, y que esta vez si venga él con ellos. Ellos vienen con Benjamín, y a su padre ellos le hacen casi jurar de que nada le va a pasar a su hermano y que él pone la vida por su hermano. Y viene y José manda a que la copa de él, una copa de oro significativa, se la pusieran en el costal de su hermano Benjamín. Y cuando estos se dan cuenta, pues entonces comienzan a pedirle a este hombre que es José, ¿verdad? Que ellos no saben, a pedirle de que ellos no han hecho eso, que lo perdone, que no pueden meter preso a su hermano Benjamín, porque si no su padre moriría. Entonces, esto es lo que está ocurriendo. Pero ¿por qué razón José hace esto de ponerles el dinero en el costal de sus hermanos? ¿Por qué razón pone la copa suya en el costal de Benjamín? Esto no era con la intención de vengarse, porque sí, ahora José tiene el poder, tiene toda la autoridad para poder hacerlo, pero no era con esa intención que él lo estaba poniendo. Era para probar el corazón de ellos, para saber cómo estaba su corazón, si aún eran aquellos hombres envidiosos, egoístas, celosos, que lo habían vendido, que no les había importado la vida de él, que era su hermano, y que lo estaban vendiendo por odio, por rencor a él. Él estaba queriendo saber si el corazón de ellos aún continuaba igual. Y recuerda que los había invitado a comer, los invitó a su mesa. Y en muchos versículos en la Biblia se nos hace ver que Jehová también hace lo mismo con nosotros, sus hijos. También nos prueba nuestro corazón, dice la palabra. Prueba para ver nuestro nivel de fe. Prueba para ver si de verdad estamos con Él porque le amamos o porque nos conviene. O simplemente porque estamos esperando el milagro que nos va a hacer. O estamos con Él porque le amamos. Porque muchos hacemos así. Estamos con Él nada más porque necesitamos que nos haga el milagrito. Y a la hora que el Señor hace el milagro en nuestra vida, partimos de Él y volvemos a nuestros caminos de antes. Entonces no estábamos porque nosotros estemos agradecidos con Él, por el amor que le tengamos, por el agradecimiento que le tenemos, por habernos Él rescatado, por haber Él dado su vida por nosotros, si no estamos por conveniencia, porque nos conviene, porque lo necesitamos para salir de esta situación. Y el Señor prueba nuestro corazón. La palabra nos lo enseña, que somos sometidos a
prueba. Y Él, en base a nuestro crecimiento espiritual, a ese sometimiento, a ese tiempo de prueba y nuestra respuesta, de ver cómo nosotros respondemos, si nos mantenemos en fe, si nosotros nos alimentamos de su palabra, si vamos creciendo con Él, porque esos tiempos de sometimiento son para beneficio nuestro, son para crecimiento nuestro, son para Él podernos darnos más, para podernos dar más de sus dones, para ver qué tanto Él nos puede confiar. Él nos da a nosotros dones, pero Él también nos prueba para ver qué tanto Él puede confiar en nosotros, qué vamos a hacer nosotros con los dones que Él nos da. ¿Los vamos a usar para nuestro beneficio propio o los vamos a usar para edificación de la iglesia como Él nos manda? Para ayudar a aquel hermano. Si te da el don de sanidad, lo haces y andas cobrando mientras haces cosas, o lo haces para hacerte famoso, para que hablen de ti, para gloriarte tú y enriquecerte tú y envanecerte tú, o lo haces para la gloria de Dios, por el amor y el agradecimiento a Él, y el Señor pone ese amor en nuestro corazón y querer ver a aquellas personas sanas o verlas salvas, o si tienes el don de palabra, de conocimiento, de ciencia, y lo usas para llevarle la palabra a alguien, para que aquella persona que esté angustiada, que esté a lo mejor con un luto, y tú tengas ese don de ciencia y pueda el Señor utilizarte y darle una palabra que le levante el corazón. O lo haces nada más para que te miren. El Señor nos prueba, y en base a eso, en base a nuestro acercamiento, en base a lo que Él puede ver, que si nos puede confiar, así nos va dando más. Y así va siendo el crecimiento nuestro, el crecimiento de nuestro espíritu y de todos esos dones que el Señor tiene para nosotros. Que nuestro espíritu comience a dar ese fruto que Él quiere que demos. Pero Él tiene que ver cómo estamos y somos sometidos a prueba. Como José estaba sometiendo a prueba a sus hermanos, a ver cómo respondían. Y vemos cómo cuando Él los invita a la mesa a comer, Él le da una porción más grande a su hermano Benjamín para ver la reacción de sus hermanos. ¿Van a reaccionar igual como reaccionaban con Él cuando su padre tenía un trato preferencial por Él? Y esto los carcomía de envidia. Él estaba viendo a ver si estaban comportándose igual, si estaban carcomiendo de envidia porque José ahora le estaba dando un trato preferencial a Benjamín, o no. José estaba viendo eso, estaba probándolos y se da cuenta y antes de decirles esto, solo voy a hacer mención nada más, por cuestión de tiempo no lo voy a hablar, pero esto es bíblico, hermanos. Esto está en la palabra de Dios, de que Él nos prueba y que también Él nos da y ve si ese talento, ese don que nos ha dado lo utilizamos o lo escondemos. Y esto lo podemos ver lo vemos en Mateo. En Mateo, en el capítulo 25, del versículo 14 al 30, que es la parábola de los talentos. Léala y se dará cuenta que efectivamente el Señor prueba nuestro corazón, prueba a ver qué hacemos con lo que Él nos da, con esos dones. Él quiere ese acercamiento. Él lo dice en su palabra, es bíblico. Nos lo dice en Primero de Crónicas, en el capítulo 28, el verso 9, donde dice Salomón: y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocerme íntimamente, al Dios de tus antepasados. Adóralo, sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta, pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás, pero si te apartas de Él, te rechazará para siempre. ¿Qué queremos nosotros, hermanos?
queremos nosotros apartarnos, vivir nuestra vida apartada de Él. Y cuando llegue aquel día del juicio, hermanos, el Señor nos rechace porque nosotros no quisimos aceptarle, porque no quisimos reconocer sus caminos, venir a Él, apartarnos del pecado, buscarle. Él dice, búscame y me encontrarás. Y en base a eso, el Señor te va a ir dando. Te vas a quedar sin poder comprender cómo el Señor te puede usar para hacer semejantes cosas. Puede llegar a haber una conexión tan grande entre el Señor y uno que el Señor de verdad lo puede usar. Veía el testimonio, o escuchaba más bien el testimonio de una persona, y a mí me impactó ver esa conexión que ella tenía con Dios, que la pudo usar a ese punto. Dice que ella iba a ir a un estado donde es frío y entonces fue a buscar lo que ocupaba. Y cuando llegó ahí ya estaba lista para pagar y dice de que iba y sintió que el Señor le dijo, aún no. Ya dijo, pero ¿qué tiene de importancia o de raro que yo vaya a pagar? Pero imagínense cómo es el punto al que podemos llegar, esa conexión con el Espíritu Santo y con Dios, para que nos diga y nosotros poder obedecer y escucharle. Y ella dijo, ¿qué? Si el Señor me está diciendo que no vaya, no entiendo, pero ¿qué? Porque a veces así es. Muchas de las cosas nosotros no entendemos, pero vamos a obedecer o vamos a desechar lo que el Señor nos esté diciendo. Y vino y siguió comprando. Y luego dice que ya iba a pagar otra vez y le dijo al Señor, no, aún no. Siguió viendo más. Ya luego dijo, Señor, ¿ya? Le dijo, sí, fue. Cuando llegó, estaba haciendo línea y se dio cuenta que la persona, la cajera, dice que había llegado de su turno. Pero se veía que estaba con un carácter molesto, que estaba irritada, mal, hablando y así. Cuando ella llegó y le tocó, dice de que ella le hizo el comentario de que estaba comprando esas cosas porque iba a un lugar frío y que iba a ir a hablar, y le dijo que iba a hablar del tema, y era acerca de libertad, era algo espiritual de lo que ella iba a hablar. Y entonces le dio la oportunidad para que esta persona comenzara y hablara allí mismo en la caja. Se comenzó a llorar y a decirle cómo se sentía. Imagínense cómo andaba de cargada, que no le importó quién estuviera allí, que pudiera decir, no es el momento para hacerlo. Pero allí se soltó en llanto, se abrazaron, aceptó a Cristo. Esto no hubiera podido pasar si ella no le hubiera obedecido a Dios. Se hubiera dicho, nada, que no hay, qué de raro tiene que yo vaya a pagar ahorita, son tonteras mías. Y hubiera ido y pagado, no se hubiera encontrado con esta persona. Entonces así el Señor quiere que tengamos ese nivel de conexión con Él. Y así dice, en la búsqueda de Él, así nos lo va a ir dando. Eso nos dice ese versículo, búscame y me encontrarás. Entonces eso es lo que estaba pasando, y viene en el versículo 1 del capítulo 45, dice, y no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer a José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. ¿Se imaginan el impacto de estos al ver a aquel hombre con esa autoridad y saber que era su hermano, que ellos no lo habían podido reconocer? Seguramente pues ya habían pasado muchos años de que cuando sucedió esto, de que ellos lo vendieron. Él tenía 17 años cuando ellos lo habían vendido. Ya habían pasado muchos años. Había cambiado su aspecto. Recuerden que estaba con la vestimenta de los egipcios. Ellos tenían la tendencia de maquillar un poco sus ojos, toda su vestimenta.
no lo habían reconocido. Entonces, ahora que él viene y les dice, yo soy José. ¿Se imaginan? Dice que él los manda que se acerquen, hasta retrocedieron, porque fue un impacto tan grande, porque seguramente ellos pensaron, nos llegó la hora de pagar, porque ellos lo traían aquí, la culpa, siempre hablaban de eso. Entonces han de haber dicho, llegó la hora de pagar por nuestro pecado. Y José, podemos ver que él no tenía rencor en su corazón. Él les hizo saber quién era él, pero él no tenía rencor en su corazón. José estaba mostrando el carácter de Jesús. Él no estaba reprochándoles. Él estaba demostrando que él, a pesar de que tenía toda la autoridad, todo el poder para poder hacer con ellos lo que quisiera, que pasaran años en prisión, hacerlos pagar por lo que le habían hecho, él no se vengó de ellos. Como el Señor nos dice en su palabra, mía es la venganza, dice Dios. Él no quiere que nosotros tomemos que hagamos justicia en nuestras manos. El único que puede juzgar es Dios, porque Él es el único que tiene la autoridad para hacerlo, el conocimiento para hacerlo, no nosotros. No importa lo que nos hayan hecho, lo que le habían hecho a José era grave. Le robaron años de su vida. Estuvo en prisión, años que no compartió con su padre. José no sabía que iba a volver a ver a su padre. Según él, ya no podía volver a verlo. Vivió siendo un esclavo, juzgado injustamente por la esposa de Potifar. Dios había cambiado las circunstancias, pero lo que ellos hicieron fue grave. Y José estaba mostrando, y lo que el Señor nos quiere mostrar ahora es que nosotros no podemos vengarnos, no importa lo que nos hayan hecho, la burla, la insulta, el daño, los años que nos hayan robado, a lo mejor de felicidad, a lo mejor alguien destruyó tu matrimonio, a lo mejor caíste en prisión por una mentira, a lo mejor tu honra fue, hablaron mal de ti, dijeron algo, la gente lo creyó y no es verdad, o sufriste violación, cosas graves como estas. Pero no importa lo que sea, el Señor no quiere que nos venguemos. Y ese es un punto muy importante aquí, que el Señor quiere que entendamos. No podemos tomar la venganza en nuestras manos. El Señor no nos quiere llenos de odio. Cuando nos queremos vengar, nuestro corazón está lleno de odio. Nuestra vida se amarga, nuestra vida se frustra. Y muchas cosas pueden pasar debido a ese rencor y a esa amargura que cargamos en el corazón por lo que nos han hecho. Y eso le da oportunidad al diablo para que nos atrape, nos tenga frustrados, nos tenga amargados, para que vaya nuestra vida perdiéndose. Eso le da oportunidad al diablo de eso. Y el Señor no quiere que el diablo tenga ninguna así pequeñita oportunidad de podernos tenernos derrotados. El Señor en su palabra siempre nos ha hablado del perdón, no de venganza. Así que eso es parte de lo que el Señor quiere enseñarnos ahora y hablarnos el día de hoy. El vengarse o el saber cómo reaccionar en estas circunstancias es de Dios, no de nosotros. Sigamos en el versículo 5 y dice, ahora pues, no, el versículo 4, perdón. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Quiero
leer ese versículo en otra versión. Y dice, no obstante, José insistió, acérquense. Esto no implica que ellos hasta se habían alejado de él, ¿verdad? Por el miedo, la preocupación, el susto, la impresión. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron en Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Aquí hay un punto muy, pero muy importante, y siento que era el punto que más el Señor quiere recalcarnos en esta noche. Y es que José les está diciendo a ellos, no se reprochen más. Es verdad, ustedes me vendieron para Egipto. Es verdad, ustedes hicieron mal conmigo. Sí les hace ver que lo que hicieron estuvo mal. Pero lo que les dice después es, pero no se reprochen más. No se culpen, no carguen con esa culpa más. No se entristezca más su corazón, les dice. Porque él sabía cómo ellos vivían con esa carga. Y eso es lo que el Señor ahora quiere hacernos ver. Que nosotros, hermanos, cuando el día en que nosotros dijimos, sí Señor, yo te reconozco a ti, Jesús, como el Hijo de Dios. Ese día que tú abriste, confesaste con tu boca, abriste tu corazón y aceptaste a Jesús, ese día dice la palabra que también recibimos el perdón de pecados. Que lo que hicimos, todo aquel pasado lleno de odio, lleno de vicios, llenos de amargura, llenos de lascivia, tantas cosas en las que pudimos haber estado perdidos, que el Señor lo perdona, que el Señor no se acuerda, que el Señor nos redime, nos levanta eso de encima, la culpa del pecado nos la quita de encima, nos quita esa maleta de nosotros, para que ahora podamos caminar livianos, con Él, libre de esa culpa. Un nuevo comienzo empieza ese día a partir de ese momento cuando nosotros aceptamos a Jesús. Un nuevo comienzo, dice, una nueva vida, nuevas criaturas somos, porque el Señor Jesús pagó por eso. ¿Cuándo vamos a terminar de aceptar que ya el Señor pagó? Que Él quiere que nos quitemos esa carga, porque vean, déjenme buscar ese versículo aquí, en donde la palabra nos enseña cómo eso es una arma que Satanás usa para tenernos atados. Dice Gálatas capítulo 5, verso 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Porque sabe el Señor que ese es el arma que Satanás usa para detenernos, para que no avancemos hacia donde Él nos quiere llevar, porque cargamos con eso, porque no nos creemos que somos libres de eso, que no nos creemos que somos diferentes, que lo que hicimos en el pasado no marca nuestro futuro, ni nos marca ya más a nosotros. Si tu vida fue una vida de prostitución y te llamaron así porque ese era lo que hacías, ya no. El enemigo quiere seguirte llamando y hacerte creer que eres eso, pero ya no. Si tenías una vida en la que robabas y te dijeron muchas veces ladrón o mentiroso, como sea que te hayan llamado, eso no te define más.
Sí hicimos todas esas cosas en el pasado. Sí cometimos pecados en el pasado, pero ya el Señor nos perdonó. Y eso es lo que el Señor quiere que entendamos ahora. Porque muchas veces nosotros no nos podemos perdonar. A veces porque pensamos mucho de nosotros. Es decir, que nosotros digamos, ¿cómo yo pude haber caído en eso? ¿Cómo yo pude haber hecho eso? Pero no, hermanos, sin Cristo nosotros somos vulnerables a todo, porque somos carne, hermanos. Somos vulnerables a la tentación de Satanás. El Señor quiere que ahora entendamos que junto con Él ahora tenemos un nuevo espíritu, una nueva vida. Somos diferentes, caminamos diferentes, nos comportamos diferentes, porque Él nos ha cambiado, Él nos ha redimido, nos ha quitado de la culpa y quiere que aceptemos no solamente la salvación, pero que aceptemos el perdón de pecados que Él nos ha dado, que ese día en que el Señor expiró y dijo, consumado es, hecho está. Ese día que el Señor completó la obra, ese día también completó la obra para que nosotros pudiéramos tener salvación de pecados, libres de toda culpa. Él nos perdona, dice su palabra. Y quiere que recibamos ese regalo completo, lo que Él hizo completo, ese regalo de gracia que Él dio por amor. Quiero que lo recibamos completo, que recibamos la sanidad, porque dice que por sus llagas somos sanos, que recibamos la libertad, que recibamos la salvación, que recibamos el perdón de pecados, hermanos. Dice, vea qué hermoso. Miqueas capítulo 7, verso 18. Eso no quiere Satanás que oyeras. Créeme que para yo poderte traer este mensaje el día de hoy, no sabes cuántas veces lo he repetido, porque en todas he tenido problemas técnicos. Estoy haciéndolo y algo pasa y no se ha grabado, porque Satanás no quiere que escuches esto, no quiere que escuches esta palabra, este versículo en donde el Señor te dice, ¿qué Dios hay como tú que perdona la maldad y pase por alto el delito del remanente de su heredad? No estarás airado para siempre, porque tu mayor placer es amar. El placer de Dios es amarte, no es culparte, no es juzgarte, no es un Dios que a veces nos enseñan que es el Dios que está apuntando con el dedo y de ahí está haciéndonos. No, es un Dios que nos ama. Es un Dios de amor y eso quería Satanás que no lo supieras tú, que no lo escucharas hoy. Porque te digo, he batallado mucho para poderte traer este mensaje hoy, para que escucharas este otro versículo que dice en Hebreos capítulo 8, verso 12, yo perdonaré tus iniquidades, o sea, tus pecados, y nunca más me acordaré de ellos. Nunca el Señor se acordará más de sus pecados. Así rapidito voy a comentarles nada más de este testimonio en donde una persona, ya lo he dicho antes, pero por si tú no lo has escuchado, una persona que tenía cáncer, una señora que tenía cáncer, se sometió a los tratamientos. En medio de los tratamientos el Señor le habló y le dijo, ya no. Fue, y cuando fue, no había completado los tratamientos. Pero cuando fue al médico, el doctor le dijo, parece como que nunca has tenido cáncer. Así fue la obra completada por el Señor. Cuando ella fue a orarle a Dios y agradecerle, el Señor le dio un mensaje que es para ti, que ahora nos escuchas, que es para mí. Y yo ahora te lo paso a ti, porque yo lo escuché, que el Señor le dijo a ella, eso dile a mis hijos. Quiero que sepan esto, que así yo perdono sus pecados, como si nunca
hubiera pasado. Así que hermanos, créelo, aunque te cueste perdonarte, el Señor quiere ahora liberarte de esa culpa. Y quiere que entendamos que en aquel tiempo no teníamos la madurez espiritual que tenemos ahora. No teníamos la conexión con el Padre que tenemos ahora. No entendemos el pecado como lo entendemos ahora. No mirábamos todo con el cristal espiritual con el que lo vemos ahora. Señor, redime nuestra culpa. Ahora sí, cuidémonos de no volver a caer. Porque pasa, hermanos, pasa. El enemigo no descansa, dice su palabra, que anda como león rugiente queriéndonos robar la vida, queriéndonos robar la salvación. Y si algo el Señor quiere que entendamos es eso, pero también hay un punto muy importante en esos versículos que quiero que escuchemos. Vamos a leer hasta el 8 y creo que hasta ahí nos vamos a quedar. Solamente quiero tocar el último punto importante. Hay muchas cosas más, pero hasta ahí vamos a llegar. Y dice, vamos a leer el versículo 5 nuevamente. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya han habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. José estaba reconociendo que todo lo que él había pasado y donde él estaba era propósito de Dios. Era Dios quien lo había llevado allí. Era Dios quien había permitido que él estuviera en la cárcel, que él fuera culpado injustamente de algo que él no había hecho, de querer violar a la mujer de Potifar y de tantas cosas que él pasó, que quien le había dado el don de los sueños para poder interpretar, si lo había llegado a la posición en donde él estaba ahora, ese poder que ahora tenía, era porque Dios lo había permitido. Dios era el que lo había puesto ahí. Dios quería que estuviera ahí. Pero ¿para qué Dios quería que estuviera ahí? Dice que para preservación de vida. Porque si él no hubiera estado allí, toda aquella humanidad hubiera muerto. Porque hubiera muerto de hambre, dice aquí. Pero Dios le dio la sabiduría, el poder y todo lo que necesitaba para que pudiera preservar la vida de aquel pueblo que un día se convertiría en una gran nación. Era el propósito de Dios para preservar la vida, para liberar, dice aquí en lo que acabamos de leer, para liberarlos. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho de nosotros? Él preservó nuestra vida. Nosotros estábamos muertos, hermanos. Dice la palabra que el pecado nos tenía muertos. Aunque respirábamos, estábamos muertos, sin posibilidad de vida eterna, sin posibilidad de poder un día llegar a esa tierra celestial y vivir ahí. Estábamos destinados al infierno, a vivir una vida eterna, quemándonos en las llamas del infierno. Pero vino Cristo a salvarnos y esa salvación está disponible allí para ti si aún no has aceptado a Cristo como tu Salvador. Pero para aquel que ya lo aceptó, Él vino para eso, para preservarnos la vida, para darnos liberación. Nos preservó la vida, nos ha dado liberación, así como José estaba ahí con ese propósito. La vida de José es muy similar. Nos enseña la palabra. Todo lo que tiene la Biblia, hermanos, es enseñanzas grandísimas. Y estamos haciendo un paralelismo con la vida de Jesús. Jesús vino a dar su vida por ti y por mí. Eso es lo que el Señor quiere ahora que entendamos a través de estos versículos que estamos leyendo de lo que José pasó.
Él preservó la vida de aquel pueblo a través de José. Él nos ha preservado la vida a través del Señor Jesucristo. Pero estamos, hermanos, puestos aquí, de igual manera como José, en este país, en el país donde tú estés, para preservación de vida de tu familia, de tus amistades y de aquellos que no conocen de Jesús. ¿Cómo nosotros vamos a preservarles la vida? Haciendo esto, hablándoles del Señor, hablándoles de que hay un Cristo que vive, hay un Cristo que salva, hay un Cristo que dio su vida por ellos. El Señor quiere que tú les hagas saber eso a tu familia. Tú estás puesto como José en este tiempo para preservación de vida. Y si algo nos quedó de lo que hemos aprendido el día de hoy, es esto, y que el Señor te ha redimido de tus pecados. Ya no eres más culpable. Les digo, hermano, no desechen esta palabra y no desechen este video. Compártanlo, porque así, como les digo, que costó tanto el poder traer este mensaje hoy, porque Satanás no quería que lo escucharas y no quiere que lo escuche tu hermano, no quiere que lo escuche tu vecino. Compárteselo. Si él está perdido, el Señor quiere rescatarlo el día de hoy. Así que te doy las gracias por haberme acompañado en otro programa más y te invito a que no te los pierdas. Todavía falta la continuación de estos capítulos de Génesis. Ya casi estamos para terminar. Creo que el siguiente video que voy a grabar de Génesis va a ser hasta el capítulo 50. Así que lee, estamos en el 45 ahorita, lee del 45 y vamos a estudiar el capítulo 50. Y cuando tenga el video, yo te lo comparto. Así que gracias, hermano, por haberme acompañado el día de hoy. El Señor te bendiga.